Es un placer estar con ustedes. Hoy les hablaré del Derecho Internacional Privado en el Código Procesal de Familia. El proyecto del Código Procesal de Familia, en adelante CPF, viene a ser sumamente revolucionario en cuanto al tratamiento de las situaciones privadas internacionales de familia. Uno de los aspectos más importantes de esta nueva codificación procesal es que, acorde con los principios de autonomía y de suficiencia normativa de los artículos 2 y 3, todas las materias de familia, incluso la internacional, cuentan con una regulación doméstica en el propio código, que deja finalmente de lado las soluciones generales de los códigos civil y el Código Procesal Civil. Intentaré dar una visión práctica para litigantes sobre los aspectos de derecho internacional privado regulados en el Código Procesal de Familia. Primero, sobre la sustracción internacional de menores. Cabe resaltar que el CPF introduce por primera vez en las normas de producción interna costarricenses regulaciones específicas sobre sustracción internacional de menores. Con ello me refiero a regulaciones sustantivas. Si bien es sabido, Costa Rica es Estado miembro del Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, que emana de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, una organización internacional independiente, este instrumento internacional no ha sido suscrito por todos los países. De ahí que la regulación del CPF deviene aplicable únicamente en aquellos casos en los que el tratado internacional no pueda ser utilizado. En realidad, el CPF replica la lógica del Convenio de La Haya en las soluciones que se proveen. Por un lado, se viene a consolidar desde el derecho de familia y no desde el derecho penal la solución de los problemas de sustracción de menores. Esta situación es la correcta en virtud del principio de interés superior del menor y la necesaria tutela jurídica adecuada en una convulsa situación de familia en la que, de intervenir, como de hecho también sucede, las autoridades penales, se afecta muchísimo más a la familia y al menor de edad, que termina, además del sufrimiento por la separación inicial, de ser privado de su acceso al padre o madre que, por razones de cualquier naturaleza, decidió llevarse al niño o niña a otro país. El CPF utiliza el criterio de residencia habitual como vínculo del menor con un Estado. La residencia habitual se define en el CPF, en la modificación realizada al Código de Familia en su artículo 9, como el lugar en donde tiene la persona su círculo social de vida por un tiempo prolongado. Acorde con el artículo 292 del CPF, la legitimación activa para solicitar la acción de restitución la tendrán las personas que ejerzan el derecho de guarda o custodia del menor, acorde con las leyes de la residencia habitual del mismo. De ahí que encontramos en este artículo una norma de conflicto o regla conflictual que define con claridad el derecho aplicable a los aspectos de responsabilidad parental y la particular relación con una situación de sustracción de menores. En segundo lugar, sobre la competencia judicial internacional. Una de las áreas de más relevancia en el derecho internacional privado de nuestros días es la que resuelve los problemas de competencia judicial internacional. Definir cuál es el juez internacionalmente competente ha sido siempre un tema complejo, en donde los tribunales han incurrido incluso en errores interpretativos, utilizando las normas de competencia en razón del territorio, incluso ante la existencia de normas específicas sobre competencia internacional, como por ejemplo las del artículo 46 del Código Procesal Civil vigente y pronto a ser reformado. El CPF rompe con la necesidad de acudir a las reglas de competencia concurrente del CPC y da soluciones especiales y bilaterales a los problemas de familia, alejándose así de las soluciones generales y unilaterales que aplicaban para todas las materias de derecho privado internacional sin importar sus diferencias. Por ello, con el CPF las soluciones son específicas para los casos de derecho de familia y ya no se comparten las normas con temáticas como derecho comercial, civil, agrario o laboral en la aplicación del Código Procesal Civil Antigua. En el artículo 323 del CPF se establece que los casos de derecho internacional privado de familia se rigen, en primer lugar, por el criterio de la autonomía de la voluntad de las partes en la elección del foro.
La llamada sumisión internacional o prórroga internacional de competencia es de inicio válida, coincidiendo con las soluciones más modernas que le otorgan a las partes la posibilidad de elegir el foro más conveniente para ellas. El artículo 326 del CPF aclara además la posibilidad de elección de foros fuera de Costa Rica, eso sí, con la excepción de los casos en que los tribunales nacionales posean competencia exclusiva. Cabe indicar que esta solución es compatible con la indicada en instrumentos internacionales como el Código Bustamante o Convención de Derecho Internacional Privado, el cual en su artículo 318 regula también la sumisión internacional que abarca incluso las relaciones de familia. El CPF contiene adicionalmente una muy novedosa norma que regula el llamado foro de necesidad. El artículo 329 viene a indicar que incluso en los casos en donde no exista competencia internacional de acuerdo con las normas de competencia concurrente o bien exclusiva del tratado, las autoridades de Costa Rica pueden intervenir si esto logra evitar una denegación de justicia, siempre en el marco de la razonabilidad necesaria de no intervenir en casos que estén más conectados con los tribunales de otro estado. Cuando no exista sumisión, de acuerdo con el artículo 330 del CPF, la regla general será la determinación de la competencia para los casos de derecho de familia internacional en favor del juez del domicilio o de la residencia habitual del demandado. Esta situación es, sin embargo, residual, pues solamente aplica de no existir una norma especial en contrario. Y de hecho, las normas especiales están reguladas en el propio CPF. Las mismas dan las siguientes soluciones. Para los casos de matrimonio, separación judicial y divorcio, el artículo 333 del CPF establece que el competente es el juez del último domicilio conyugal efectivo, o bien el juez del domicilio o residencia habitual del cónyuge demandado. Para los casos de declaración de unión de hecho, el artículo 334 replica la regla anterior, estableciendo que la demanda debe presentarse ante el juez del último domicilio efectivo común o el domicilio o residencia habitual del demandado. En el caso de las demandas de alimentos, se utiliza la misma solución de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, de la cual Costa Rica es parte y que surge del seno de las Conferencias Interamericanas Especializadas de Derecho Internacional Privado, o CIDIP, en el marco de la OEA. En esta línea, las pretensiones relativas a prestaciones alimentarias se litigan dando prioridad a la voluntad del acreedor alimentario, el cual puede escoger litigar el caso frente al juez del domicilio o residencia propios, o bien frente al juez del domicilio o residencia habitual del deudor, o incluso frente al juez del estado con el cual el deudor tenga vínculos personales, tales como posesión de bienes, percepción de ingresos u obtención de beneficios económicos. Se admite igualmente la sumisión internacional de existir un acuerdo de partes para litigar el caso en un foro distinto a los anteriores. Además, se aclara que las acciones de aumento de alimentos pueden ser interpuestas en cualquier otro tribunal de los mencionados anteriormente, a elección del acreedor. Pero las acciones de reducción o exoneración de pensión alimentaria deben siempre tramitarse frente al juez elegido por el acreedor alimentario. La materia de filiación, por naturaleza y por técnica de reproducción asistida, tiene también una solución especial. Se indica que cualquier controversia debe ser tramitada a elección de la actora frente a las autoridades judiciales del domicilio, residencia habitual de quien reclama el emplazamiento filial, o a las autoridades del domicilio o residencia habitual del progenitor o pretendido progenitor. En los casos de reconocimiento, son competentes los jueces del domicilio de la persona que efectúa el reconocimiento, o bien los del domicilio o residencia habitual del hijo, o en todo caso, las del lugar del nacimiento del mismo. Para las adopciones, las autoridades de Costa Rica poseen competencia judicial exclusiva para las decisiones relativas a la adopción de menores con residencia habitual en Costa Rica. En el caso de la anulación o revocación de una adopción, las autoridades competentes son aquellas del lugar de otorgamiento de la adopción o, en su caso, los de la residencia habitual del adoptado. En tercer lugar, sobre el derecho aplicable.
el CPF reforma al Código de Familia y le introduce por primera vez en la historia normas de conflicto. De esta forma, el Código Civil no aplicará más para dicha situación. El artículo 8 del Código de Familia establece como regla general que las cuestiones de familia pueden ser resueltas por el derecho elegido por las partes. Sin embargo, esto solo es posible si no se vulneran derechos de terceros o el orden público internacional de Costa Rica. En ausencia de un acuerdo, al igual que en materia de competencia judicial internacional, se dan soluciones especiales. Para los matrimonios, la ley aplicable es la ley del lugar de celebración del mismo, en cuanto a los aspectos de forma, existencia y validez del acto matrimonial. Sin embargo, en los temas sobre efectos personales y económicos del matrimonio, el derecho aplicable es el del último domicilio conyugal o subsidiariamente el de la residencia habitual común o en su defecto el de la ley de celebración del matrimonio, permitiéndose así la figura conocida en el derecho internacional privado como de pesage, que implica el fraccionamiento del derecho aplicable para un mismo caso. O sea, podrían ser aplicables más de un derecho en un caso específico. Para los divorcios aplica exactamente esta misma regla del último domicilio o la residencia habitual. Para las uniones de hecho rige el derecho de la última residencia habitual común de la pareja. Para los aspectos de filiación, en cuanto a las condiciones de reconocimiento, rige el derecho del domicilio al momento de nacimiento o al tiempo del acto, o bien el derecho del domicilio del autor del reconocimiento. La forma del reconocimiento se rige por el derecho del lugar del acto o por el derecho que lo rige en cuanto al fondo. Las obligaciones alimentarias se rigen por el derecho más favorable al acreedor, el cual es escogido por el juez entre los ordenamientos jurídicos del estado del domicilio o residencia habitual del deudor o bien del acreedor. El derecho aplicable cuando fuese extranjero cuenta ahora con reglas para su aplicación por parte del juez costarricense. En el artículo 6, en la reforma al Código de Familia, se establece el tratamiento oficioso de ese derecho por parte del juez nacional, rompiéndose con la arcaica solución del artículo 30 del Código Civil que trataba al derecho extranjero como un hecho, obligando a las partes a tener que probar el contenido del mismo. En cuarto lugar, sobre el reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Ya con la reforma al Código Procesal Civil y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se presentó un importante cambio en esta temática. Esto porque ahora es la Sala Segunda y no la Primera la que debe encargarse de tramitar los procedimientos de exequatur o reconocimiento de decisiones extranjeras. El procedimiento además se modifica, pues se incluye el derecho de apelación a la decisión que aprueba o rechaza el reconocimiento de acuerdo con el artículo 101 del CPF. Como conclusión, debemos indicar que existen diversos otros tópicos de relevancia que por las limitaciones de tiempo del presente video no pueden ser explicadas con detalle. Sin embargo, debemos resaltar que el CPF sin duda alguna se convierte en un instrumento moderno que respeta las tradiciones jurídicas más avanzadas en el campo de las relaciones internacionales de familia. Por ello, estimo que los litigantes y jueces del país deben capacitarse de forma constante para poder comprender bien el impacto que este nuevo código traería a la vida jurídica nacional en la materia del derecho de familia. Muchísimas gracias.